Buen día muchachos, vamos a continuar ahora con el bloque número 3, medidas estadísticas, y vamos a iniciar primero. Medidas de tendencia central para datos simples y agrupados. Las medidas de tendencia central nos van a indicar dónde se sitúa un dato dentro de una distribución de datos o una distribución de frecuencias. De aquí, como medidas de tendencia central, tenemos la media, la mediana, la moda y el sesgo. Vamos a ver ahorita un poquito cada una de ellas. Vamos a incluir también la forma de calcularlos, tanto para datos simples como para datos agrupados, y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular cada uno de estos. Entonces, la media también es llamada promedio aritmético, es decir, es la suma de todos los valores de nuestro grupo de datos sobre la cantidad de valores. El símbolo de media es una X con una raya encima, es el promedio o la media. Va a ser la suma de los valores sobre el total de valores. Es decir, la suma de los datos o de las X dentro de nuestras tablas de frecuencia sobre N, que es el número total de datos. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos que tenemos cuando estos están ordenados. En un ejercicio nos pueden dar una serie de datos que no están ordenados. Para calcular la mediana, primero hay que ordenar los datos y posteriormente el valor que se encuentra en el centro va a formar nuestra mediana. Si tenemos dos valores al centro, estos dos valores se van a promediar. El promedio de estos sería nuestro dato de mediana. Cuando el número de datos es par, para calcular la mediana para datos agrupados, ya sea de manera puntual o de manera de intervalos, sería n entre 2. Si nuestros datos o el número de datos son impares, para calcular la mediana tendríamos que hacer n más 1, el total de datos más 1, sobre 2. ¿Por qué? Porque luego nos queda, no sé, 0.5 y tendríamos que redondear al superior. Es solamente por eso. La moda se refiere al dato o a los valores que más se repiten. Es igual que en cualquier lado. Si decimos de una vestimenta de moda, es decir, la vestimenta que más personas utilizan, es decir, lo que más se repite. De esto tenemos varios tipos. Puede ser unimodal, cuando la moda solamente es un dato; bimodal, cuando son dos datos los que se repiten; o bien multimodal, que más de dos datos forman nuestra moda, es decir, se repiten de la misma cantidad, en la misma cantidad de datos. Y el sesgo es la variabilidad de nuestros datos. El sesgo puede ser simétrico o asimétrico. Es decir, simétrico cuando tanto la media como la mediana y la moda son iguales. Asimétricos tenemos también dos tipos, positivos y negativos. Positivos vamos a especificar cuando los datos ya graficados se amontonan hacia la izquierda, es decir, en el lado izquierdo tengo más datos que en el lado derecho. Y decimos que es un sesgo negativo en el caso contrario, cuando la mayoría de datos está orientado a la derecha. Bien, tenemos que para los datos agrupados la forma de calcular media, mediana y moda es la siguiente. Tenemos que la media dijimos que era la suma de todos los datos sobre el número de datos. Aquí dice desde i igual a 1 hasta n. Es decir, desde el primer dato hasta el número total de datos. Si nuestros datos son 20, desde 1 hasta 20. La suma de estos sobre la cantidad de datos. Decimos que x sub i es el iésimo dato y n es el tamaño de nuestra muestra. Es decir, el total de datos que tengo. Para datos agrupados, tanto puntualmente como por intervalos, la media la vamos a calcular de la siguiente manera. La suma de x por f sobre n, donde x es nuestros datos, f es nuestra frecuencia absoluta y n es nuestro número de datos. Esto es, pues, para cuando ya tenemos una tabla de distribución de frecuencias. Continuamos con la media. Cuando tenemos datos agrupados en intervalos, lo vamos a calcular de la siguiente manera. La media va a ser igual al límite inferior más la amplitud del intervalo por n sobre 2, la cantidad de datos total entre 2
la frecuencia absoluta acumulada menos 1 o anterior a la que estoy calculando sobre la frecuencia absoluta. Este menos 1 y menos 1 quiere decir que si mi dato de frecuencia es el 20, el menos 1 sería el dato 19. Si tengo 7 intervalos y f sub i es el intervalo 5, entonces f sub i menos 1 sería el 4, es decir, el anterior. Bueno, aquí está explicado básicamente lo que ya les comenté. Para los datos agrupados puntualmente, la mediana va a ser o se refiere a posiciones, es decir, el número de datos entre 2. Para la mediana en datos agrupados puntualmente o en una tabla que no lleva intervalos, vamos a buscarlo en frecuencias acumuladas. Si el dato que me dio aquí de la posición no se encuentra en nuestra columna, vamos a tomar como referencia el dato siguiente o el superior, es decir, el que le siga, el siguiente intervalo. Luego, por último, la moda. Para calcular la moda en intervalos o en datos agrupados en intervalos, tenemos que es igual al límite inferior más la frecuencia en la posición i menos la frecuencia en su posición i menos 1, es decir, el anterior a este, sobre lo mismo, la frecuencia menos el anterior, la frecuencia anterior, más la frecuencia menos la frecuencia superior o posterior a este. Si por ejemplo aquí fuera 5, sería 5 menos 4, el anterior en cuanto a posición, entre 5 menos 4, de nuevo posiciones, más 5 menos 6. Seguimos con posiciones, por la amplitud en ese intervalo. Para calcular la moda en datos agrupaciones puntuales, vamos a buscar en la columna de la frecuencia absoluta, vamos a tomar como referencia de moda el dato de la columna X referente a los datos que yo pude haber obtenido. Continuando con los ejercicios, vamos a recordar primero lo que es media, mediana y moda y cómo lo vamos a calcular. La media, pues, quedamos que era el promedio y se calcula con la sumatoria de todos los datos entre el número total de datos. Luego, la mediana, quedamos que es el valor central de toda la cantidad de datos que tenemos. Y tenemos dos opciones. Primero, si nuestros datos son impar o el número total de datos es un número impar, tenemos que ordenar primero esos datos y seleccionar el dato del centro. Si nuestros datos son impares, igual, ordenamos y encontramos el promedio de esos dos datos centrales. La moda quedamos que es el dato o los datos que más se repiten. Entonces, vamos a ver un ejemplo para cómo resolver y calcular media, mediana y moda para datos sin agrupar, para datos agrupados puntualmente y datos agrupados en intervalos. Empezamos pues. Tenemos para los datos sin agrupar la edad de los alumnos de tercer año, solo 5 alumnos de ellos, y nos dieron los siguientes datos: 17, 16, 18, 17 y 17 años respectivamente. Para calcular la media, entonces quedamos que era la sumatoria de todos los datos sobre el número total de datos. La media, la suma de todos los datos, 17, 16, 18, 17 y 17, entre el número total de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 datos. Esto nos da un total de 85 entre 5 datos. La media de edad de estos 5 alumnos son 17 años. Para calcular la mediana, tenemos primero que ordenar los datos. Vamos a suponer el mismo ejemplo. Ordenados 16, 3 veces el 17 y 18. Como este es un dato impar, nuestra media queda el número central, es decir, 2 datos hacia acá y 2 datos hacia allá después del número. En el caso de que fuera un número par, vamos a suponer estas edades: 16, 17, 17, 17, 18 y 18, 2, 4, 6 datos, es un número par.
Entonces, los datos del centro son estos dos 17. Lo que hay que calcular entonces es el promedio de estos. 17 más 17 entre dos datos. 1, 2. 34 entre 2, 17 años. Nos dio exactamente lo mismo. Bien, para el caso de la moda, dijimos que era el dato que más se repite. Para esto podemos ordenar o no nuestra serie de datos. Lo recomendable es ordenarlo para visualizar esto. Tenemos para este ejemplo ordenados 16, 17 tres veces y un 18. Aquí nos damos cuenta que el dato que más se repite, incluso el único que se repite, es el 17. Este sería nuestra moda, es 17 años y es unimodal, es una sola moda. En el caso de que tuviéramos las siguientes edades, 16, 17, 17, 18 y 18, vemos que el 17 y el 18 se repiten la misma cantidad de veces, es decir, los dos aparecen dos veces. Para este caso, nuestra moda sería 17 y 18 años. Tendríamos una moda o una situación bimodal. Bien, este sería el caso para calcular media, mediana y moda de datos sin agrupar. Pasamos pues a datos agrupados puntualmente. Es decir, no tenemos intervalos, lo agrupamos ya en una tabla de frecuencias y tenemos que nuestros datos aquí son igual edades, 16, 17, 18 y 19. Y la frecuencia de cada uno de estos datos son 25 alumnos en total a los que les preguntamos su edad y dijeron 5, nos dijeron que tienen 16 años. 10 nos dijeron que tienen 17 años. 8 nos dijeron que tienen 18 años. Y 2 nos dijeron que tienen 19 años. Estas son nuestras frecuencias absolutas. Las frecuencias acumuladas, recordemos cómo se calculan. Este pasa exactamente igual y vamos sumando el que sigue. 5 más 10, 15. 15 más 8, 23. 23 más 2, 25. Recuerden que este dato tiene que coincidir con el total de datos que tenemos o el total de alumnos encuestados. Luego, quedamos que para datos agrupados puntualmente y datos agrupados en intervalos, la media la iba a calcular como la sumatoria de X por F. Entonces agrego una columna a mi tabla de distribución de frecuencias que diga X por F. Y lo realizo. 16 por 5, 80. 17 por 10, 170. 18 por 8, 144. 19 por 2, 38. Y lo sumo, porque lo que voy a ocupar es la suma. Todo esto me da 432. Entonces, para calcular la media, sería la suma de X por F sobre el total de datos. La suma de X por F quedamos que era 432 y el total de datos son los 25 alumnos a los que yo entrevisté. Esto nos da un total de 17.28 años. Esta es la media de edades de estos alumnos encuestados. Luego, la mediana. Obtuvimos que son 17 años y vamos a ver por qué. Quedamos que para la mediana se basa en la posición, en donde es el total de datos entre 2. Veíamos en la teoría que decía que si nuestros datos era un número impar, se calculaba de la siguiente manera: n más 1 sobre 2. En este caso, 25 más 1 sobre 2. 25 más 1, 26, entre 2, 13. Esta es nuestra media. Pero vamos a encontrarla o vamos a buscarla en las frecuencias acumuladas. Si no está, quedamos que pasábamos al superior. Buscamos 13, 5, 15, 23, 25. No tengo el 13. Voy a ver el superior. 5, 15. El superior de 13 es 15. Entonces, en esta línea o en esta fila se encuentra el intervalo de mi media. Como lo que yo quiero saber es la edad promedio, la edad media, obtenemos el valor del dato. Aun y cuando buscamos esto en frecuencias acumuladas, lo que vamos a poner es el dato. Entonces, nuestra media son 17 años.
Para el caso de la moda también son 17 años y esto recuerden que se busca en frecuencias absolutas. ¿Qué es lo que hace la frecuencia absoluta? Me dice las veces que se repite. Aquí solo 5 dijeron que tienen 16, 10 dijeron que 17, 8, 18 y 2, 19. Entonces el número que más se repite es este. De nuevo el 17, por tener más frecuencia o más alumnos que me dijeron que tienen 17 años, es mi moda. Bien, pasamos pues por último al ejercicio de datos agrupados en intervalos. Tenemos igual edades divididas en intervalos de 14 a 16, de 16 a 18, de 18 a 20 y de 20 a 22. Tenemos una columna de X, en este caso son las marcas de clase. Recuerden que es el dato central de los intervalos, o bien pueden calcular el promedio. 14 más 16 entre 2 les va a dar 15, 16 más 18 entre 2, 17. O el número central, si se dan cuenta, el 15 es el valor central entre 14 y 16, el 17 entre 16 y 18, el 19 entre 18 y 20 y el 21 entre 20 y 22. Para este caso no es necesario que calculen el promedio. Tenemos pues las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas y de nuevo la columna de X por F que necesitamos para calcular la media. Tenemos pues 4 alumnos nos dijeron que tienen edad entre 14 y 16 años, 11 entre 16 y 18, 3 entre 18 y 20 y 2 entre 20 y 22. Esto nos da un total de 20 alumnos. Calculamos la frecuencia acumulada. 4 más 11, 15, 15 más 3, 18, 18 más 2, 20. Recordemos de nuevo que este dato tiene que coincidir con la suma total de alumnos encuestados. Luego, X por F, 15 por 4, 60, 17 por 11, 187, 19 por 3, 57 y 21 por 2, 42. Hacemos la suma de esto y me da 346. Para calcular la media, entonces dijimos la suma de X por F sobre el total de datos. 346, la suma de X por F entre el total de datos, 20. Esto me da un total de 17.3 años. Esa es la media de la edad de los alumnos encuestados aquí. Recordemos, seguimos, mediana. Quedamos que era el valor de posición central. Cuando tenemos datos agrupados ya no podemos calcular específicamente haciendo la especificación de los datos. ¿Por qué? Porque no sabemos de estos 4 cuántos me dijeron 14, cuántos dijeron 15 y cuántos 16. Para este caso utilizamos esta fórmula. Límite inferior más la amplitud en ese intervalo por n sobre 2, el total de datos sobre 2, menos la frecuencia acumulada en su posición y menos 1, es decir, la anterior al dato en que encontremos, sobre la frecuencia absoluta en ese intervalo. Quedamos, la posición es un número par, entonces n entre 2, 20 entre 2, 10. Este dato, este 10, lo vamos a buscar en las frecuencias acumuladas. Si no está, vamos a pasarnos al superior. Frecuencias acumuladas y buscamos un 10. No está el 10, entonces el superior a 10 es 15. En este intervalo o en esta fila se encuentra mi dato de mediana. Calculamos pues la amplitud, recordemos que es el límite superior menos el límite inferior. Este es nuestro límite superior menos nuestro límite inferior. 18 menos 16, 2. Nuestros intervalos tienen una amplitud de 2. Sustituimos, mediana es igual a 16, que es nuestro límite inferior, 16 más la amplitud, 2, por n entre 2, 10, menos, en frecuencias acumuladas, el intervalo menos 1, es decir, el anterior al intervalo donde encontraste la mediana. Este es donde encontré la mediana, el anterior es este, 4. 10 menos 4 sobre la frecuencia absoluta en ese intervalo. Frecuencia absoluta en este intervalo, en esta fila, 11. Entonces,
hago este dato, 10 menos 4, lo que me dé por 2 entre 11. Esto me da 1.09, más los 16, por la prioridad de operadores, me da un total de 17.09 años. Recordemos, primero tenemos que resolver lo que está aquí, o bien en este caso esto por esto, y luego al final el resultado de todo esto más el dato del límite inferior. Por último, calculamos la moda. Recordemos que para la moda es el número que más se repite, entonces lo vamos a buscar en frecuencias absolutas, el dato mayor. Frecuencias absolutas, el dato mayor, tenemos 4, 11, 3 y 2. Nuestro dato mayor de nuevo volvió a caer en esta fila de intervalos, no siempre pasa así. Entonces, la moda, quedamos que se calculaba límite inferior más la frecuencia absoluta en la posición I menos el anterior sobre la frecuencia absoluta en su posición I menos el anterior más la frecuencia absoluta en la posición I menos el siguiente, en este caso más 1, por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo que damos, límite superior menos límite inferior. Límite superior menos límite inferior. 18 menos 16, 2. Regresamos y sustituimos. Límite inferior, quedamos 16. Más f en su posición I. Nos vamos a ir regresando acá. F, frecuencias absolutas en su posición I, es 11. 11 menos el anterior. El anterior es 4. 4 sobre el mismo f en su posición I menos 4, esto pasa igual, el límite anterior, más el intervalo menos el siguiente. 11 más 1, el siguiente, 3. Todo esto por 2, que es la amplitud que acabamos de calcular. Sustituimos esto, 11 menos 4, 7, 11 menos 4, 7, 11 menos 3, 8 por 2. De esto obtenemos, esto nos da 15, 7 por 2, 14 entre 15, más 16. Esto nos da 16 más 0.93, tenemos una moda de 16.93 años. Bien, esa es la forma de calcular media, mediana y moda para datos sin agrupar, para datos agrupados puntualmente y para datos agrupados en intervalos. Aquí utilizan, pueden ser fórmulas o bien solamente la tabla y se evitan de estar traspasando todos estos datos en una hilera, ¿sí? Por eso se llama agrupados puntualmente. Bien, de esta manera van a realizar los ejercicios que les voy a proporcionar de tarea.